Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie BL, My Golden Blood, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. ¿O también me ves solo como un recipiente de sangre dorada como los otros vampiros? Una vez que obtengan mi sangre, este cuerpo no será más que basura desechada. Nunca pensé así, pero me hace sentir así, Mark. El corazón de Mark se estremeció como si una mano invisible lo apretara, queriendo destrozarlo. No podía soportar ver la decepción de Tong. Ya había tenido suficiente antes. Mark agarró la muñeca de Tong y con un ligero tirón lo atrajo hacia su pecho. Con la otra mano sostuvo su nuca y lo besó profundamente. Todo ocurrió en segundos, y el beso no fue suave ni gentil, sino lleno de pasión, como si quisiera que Tong sintiera todo lo que él sentía, la ansiedad por su presencia o ausencia, el disgusto por cualquiera que se acercara. Todo eso nunca había ocurrido, ni cuando era humano. Mark se apartó lentamente, dándose cuenta de que había robado el aliento de Tong, pero no se alejó, rozando su nariz contra la mejilla de Tong, temiendo que el contacto desapareciera si se movía. Sus ojos se encontraron con los de Tong. Te amo. Tong, que acababa de ser besado apasionadamente, aún no se había recuperado cuando fue sorprendido por las palabras inesperadas de Mark. Se quedó quieto como un robot apagado, con los ojos parpadeando rápidamente, aún aturdido. Eso hizo que Mark se sintiera ansioso. ¿No vas a decir nada? Mm, Incluso las palabras que quería decir parecían haber sido absorbidas por la sorpresa. Dime que sientes lo mismo que yo. Hazme saber que no estoy imaginando esto solo. Como no pude ordenar las palabras en su mente, Tong rodeó el cuello de Mark con sus brazos y lo atrajo hacia él para darle un beso profundo, igual que el que había recibido. En el momento en que los labios de Tong tocaron los de Mark, fue como si la puerta de sus sentimientos se abriera, mostrando lo que realmente sentía. Tong no sabía cuándo había comenzado, tal vez desde la primera vez que miró a los ojos de Mark a través de la piscina en la fiesta, o cuando recibió su ayuda varias veces, o cuando fue cuidado con una atención que nunca disminuyó, o tal vez fue cuando dejó que sus emociones dominaran la razón, y Mark esperó pacientemente para explicarle. Fuera lo que fuera, ahora estaba seguro de que su corazón también estaba gritando sus sentimientos. Yo también te amo. El corazón de Mark, que ya latía con fuerza, pareció trabajar aún más al escuchar esas palabras. Quería perderse en el beso de Tong una vez más, pero vio a Tom y Pupe sonriendo en la esquina. Afortunadamente, estaban ocultos por un gran árbol y había pocas personas en el estacionamiento, así que pudo inclinarse y besar a Tong de nuevo. Pero Tom, consciente de que no estaban solos, lo empujó suavemente con timidez, lo que hizo que Mark no pudiera evitar rozar su nariz contra la mejilla de Tong. Basta, dijo Tong mirando a Mark. Tom y Pupe están aquí. A ellos no les importa, dijo Mark, mirando a los dos que se acercaban con sonrisas burlonas para Tong, pero con miedo de mirarlo a él. ¿No les contaste que no bebo sangre humana? Sí, dijo Pupe con más respeto que antes, pero sigue siendo extraño ver a un vampiro. Mark no insistió. Al principio a Tong le había costado acostumbrarse a él, pero ahora tenía una alta resistencia. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Dom. Llevaré a Tong a mi penthouse. Si no tienen inconveniente, me gustaría que vinieran también, porque si Naka sabe que están aquí, podría no ser seguro. Preferimos no molestar, dijo Pupe con una sonrisa forzada. No es que tengamos miedo de ti, Mark, pero creemos que aquí estamos seguros.
No saldremos y si pasa algo, llamaremos a Tonk o a ti de inmediato. Aunque dijeron eso, Mark sintió que Puppy y Dom habían trazado una línea, pero no se molestó, al contrario, se alegró de que no lo rechazaran y cuidaran de Tonk en su ausencia. Aún así, tendría que enviar a alguien para vigilar. Está bien, si necesitan algo, llámenme. Puppe, Dom y Tonk hablaron un poco más antes de que Mark llevara a Tonk al coche para regresar al penthouse.